Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera clase de macroeconomía que lleva la nomenclatura LAEN 012 ante la Secretaría de Educación Pública. Esta materia forma parte de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Para esta nuestra última clase, la actividad que vamos a desarrollar estará relacionada con la política monetaria y usted tendrá que elaborar un mapa conceptual. Recuerde, es muy importante que usted incluya sus datos en la parte superior, licenciatura que cursa, asignatura, nombre completo, nombre de la actividad. Deberá de utilizar letra Arial 10, alinear y justificar el texto, así como aplicarle un interlineado de 1.5, agregar fecha, nombre del docente y, por supuesto, su ID. No olvide consultar nuestros criterios generales de evaluación, bajo los cuales se emitirá su calificación. ¿Cuáles son los conceptos que usted deberá de incluir en este mapa conceptual? ¿Qué es la política monetaria? ¿Cuáles son los canales de transmisión? ¿Qué es el Banco de México? ¿Qué es también la política fiscal? Y, por supuesto, las etapas de un ciclo económico. Una vez que usted tenga completo su mapa conceptual con estos 5 elementos, recuerde tomarle evidencia y cargarlo en la plataforma. Ya hemos platicado acerca de la política monetaria. Ahora vamos a acercarnos a los dos tipos que existen, tanto la expansiva como la restrictiva. Pero para adentrarnos a esto, primero vamos a observar el siguiente video. Hay una autoridad monetaria denominada En todos los países hay una autoridad monetaria denominada Banco Central, que controla la cantidad de dinero en circulación o la oferta de dinero. Cuando la economía está en crecimiento, la gente gana más y gasta más, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a subir, causando una inflación. Para atajar la inflación, el Banco Central reduce la oferta del dinero. Por otro lado, cuando estamos en una crisis económica, la gente gana menos y gasta menos, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a bajar, causando una deflación. Para atajar la deflación y para incentivar mayores gastos, el Banco Central aumenta la oferta de dinero. En simples palabras, la política monetaria se refiere a las acciones que toma el Banco Central para regular la oferta de dinero, con el fin de mantener la estabilidad económica. Cuando el Banco Central aumenta la oferta de dinero, estamos hablando de una política monetaria expansiva. Cuando el Banco Central reduce la oferta de dinero, estamos hablando de una política monetaria restrictiva. Te estarás preguntando cómo es que el Banco Central puede hacer eso. Es gracias a sus tres instrumentos principales. 1. Tasa de descuento. 2. Encaje legal bancario o coeficiente de caja. 3. Operaciones de mercado abierto. La tasa de descuento es la tasa de interés de los préstamos que el Banco Central otorga a los bancos comerciales. Para reducir la oferta de dinero, el Banco Central sube la tasa de descuento. De esta forma, el dinero resulta más caro para los bancos comerciales y por ende para los ciudadanos. Como resultado, los bancos y los ciudadanos se endeudan menos y se reduce la oferta de dinero. Si el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, simplemente baja la tasa de descuento para que los préstamos sean baratos, aumentando las deudas y el dinero en circulación. El encaje legal bancario o coeficiente de caja es el porcentaje de dinero que un banco comercial debe mantener como reserva líquida
sin ser utilizado para inversiones ni préstamos. Como ya habrás deducido, el Banco Central reduce la tasa del encaje legal para aumentar la oferta de dinero, haciendo que los bancos puedan prestar e invertir más dinero. Y si el objetivo es reducir la oferta de dinero, simplemente aumenta la tasa del encaje legal para restringir la cantidad de dinero que los bancos pueden utilizar. Las operaciones de mercado abierto son las compras y ventas de títulos de deuda pública, realizadas por el Banco Central. Cuando se quiere disminuir la oferta de dinero, el Banco Central vende dichos títulos. El dinero colectado por la venta ahora queda en manos del Banco Central, es decir, el Banco Central logra extraer dinero de la economía. Por otro lado, cuando se quiere aumentar la oferta de dinero, el Banco Central compra dichos títulos. De esta forma, el dinero utilizado para la compra queda en manos de la economía, es decir, el Banco Central logra inyectar dinero en la economía. En resumen, gracias a las políticas monetarias, el Banco Central puede aumentar o reducir la oferta de dinero en la economía. Para aumentar la oferta de dinero, el Banco Central puede bajar la tasa de descuento, bajar la tasa del encaje legal bancario o comprar los títulos de deuda. Al contrario, para reducir la oferta de dinero, el Banco Central puede subir la tasa de descuento, subir la tasa del encaje legal bancario o vender los títulos de deuda. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Vamos a regresarnos a nuestra diapositiva para explicar un poco acerca de lo que acabamos de observar. Vamos a empezar a hablar precisamente acerca de la política monetaria restrictiva, que aquí nos dice que se da por un aumento en la oferta monetaria. ¿Qué significa esto? Cuando en un país, ¿verdad? Hay crecimiento, ¿verdad? Se genera mayor cantidad de empleo. Este, por supuesto, que tiene un efecto en la economía del país, puesto que si las personas, ¿verdad?, tienen mayor cantidad de empleo, tienen más ingresos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, pueden utilizar su salario para cubrir sus necesidades prioritarias, es decir, pueden gastar más su dinero. Pero este proceso, ¿verdad?, de que la población tenga mayor cantidad de ingresos, ¿verdad?, genera algo que se conoce como inflación. Y es que este fenómeno de la inflación precisamente es el aumento desmesurado de los precios. ¿Qué significa, verdad? Que todos los precios van a aumentar. Entonces, esto no es benéfico para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si hoy el litro de leche me cuesta 20 pesos, el día de mañana probablemente me cueste 24 pesos. ¿Qué significa? Que me va a alcanzar menos. Mi dinero va a perder valor. Entonces, precisamente la política monetaria lo que intenta hacer es abatir la inflación. ¿Y cómo es que lo hace? Pues va a reducir la cantidad de dinero o de circulante que existe en nuestro país. Y tiene como aliada a alguien súper importante, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o mejor conocida como TIE. Esta, ¿verdad?, va a lograr incrementarla, y de esta forma, ¿verdad?, cuando la tasa de interés en nuestro país es más alta, pues ¿qué ocurre? Que las personas, ¿verdad?, y las empresas recurren menos a los créditos y por lo tanto disminuyen, ¿verdad?, Eh, las compras. De esa forma estaríamos abatiendo la inflación. ¿Por qué? Porque dicen las empresas, ¿verdad? En este momento la tasa de interés pasó de 32 puntos porcentuales a 35, ¿verdad? No me conviene comprar una máquina a crédito, no me conviene en este momento pedirle a un crédito a un banco,
porque la tasa subió. Las personas que hacen dicen, no, yo no voy a salir a pagar con mi tarjeta de crédito, en este momento tampoco voy a comprar mi auto a crédito. Entonces, esto precisamente lo que hace, ¿verdad? Es que la economía se contraiga, porque por eso se llama política monetaria restrictiva. Y tiene el beneficio, ¿verdad? De que al reducir la oferta de dinero, ¿verdad? Pues simple y sencillamente, ¿verdad? Las personas van a gastar menos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Los bienes que están en ese momento en el mercado alcanzarán precisamente para toda la población sin generar un efecto de inflación. Pero tenemos también el caso contrario, ¿cierto? Tenemos la política monetaria expansiva. ¿Qué pasa cuando en un país lamentablemente caemos en crisis económica? Recordemos que cuando escuchamos la palabra crisis económica no debemos de espantarnos porque sí tiene implicaciones financieras para nuestra familia, por supuesto para el país, pero recordemos algo, existen varios tipos de crisis económicas, entonces puede ser bastante ligera y suave o puede ser bastante agresiva como la que en este momento está viviendo Venezuela. Entonces, cuando un país cae en crisis, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues disminuye el empleo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Las personas tienen menor cantidad de ingresos, ¿vale? Pueden gastar menos, ¿sale? Y, ¿verdad? Pues tienen menos dinero, ¿sale? Y precisamente aquí se puede dar un fenómeno mejor conocido como deflación, que es todo lo contrario de la inflación. Aquí los precios, ¿verdad? Van a bajar de forma desmesurada. Ustedes dirán, qué bueno que bajan los precios, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? Porque si bajan mucho los precios, las empresas, ¿verdad? No alcanzarán a cubrir sus costos de producción y por lo tanto dejarán de producir porque no alcanzan ni siquiera a recuperar sus costos. Entonces, la deflación, ¿verdad? Para abatirla, tenemos que aumentar la oferta de dinero. ¿Y cómo es que yo puedo aumentar el dinero circulante en un país? Pues a través de la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o mejor conocida como la TIE. Esta tasa de interés, ¿verdad? Al reducirla, ¿qué es lo que va a ocurrir en el mercado? Va a generar que se aumenten los créditos y por lo tanto, ¿verdad? Tanto las empresas como las personas van a recurrir más a ellos. ¿Por qué? Porque van a decir, en este momento la tasa bajó de 38 a 32. Pues es el momento para comprarme el auto que siempre decía porque la tasa es más baja. Las empresas que hacen dicen, es el momento a lo mejor para comprar la maquinaria que tanto necesitábamos a crédito. Es el momento de solicitarle crédito a nuestros proveedores. Entonces, tiene precisamente la finalidad de expandir, de hacer que crezca, ¿verdad? Otra vez la economía en ese momento. Entonces, como podemos ver, no es fácil manejar todo un país, ¿cierto? Y es que precisamente el gobierno federal y el Banco de México solo lo pueden hacer a través de ciertas estrategias, en este caso a través de la regulación de la tasa de interés interbancaria de equilibrio. A continuación, como tema 3.3, Banco Central o Banjico. Para entender mejor cómo el Banco de México o nuestro Banco Central usa sus instrumentos para administrar la cantidad de dinero en circulación y evitar inflaciones altas, es importante que usted sepa lo siguiente. Todos los bancos de nuestro país tienen una cuenta única con el Banco de México. ¿Ok? Esto con la finalidad de mantener los depósitos unificados. La liquidez es la suma de los saldos de dichas cuentas, conocidas también como reservas bancarias. ¿Qué significa esto? Dependiendo de cómo se encuentre la economía de nuestro país, ¿verdad? Aplicará una política restrictiva o el caso contrario.
Y entonces, ¿verdad? Les solicitará que tengan mayor cantidad de reservas bancarias o menor cantidad de reservas bancarias. ¿Sale? ¿Para qué sirven las reservas? Para proteger precisamente las inversiones, ¿verdad? Para proteger lo que usted tiene en su banco, ¿sale? Para eso es que está ahí. Pero esta cantidad la determina precisamente el Banco de México. Entonces, también, por ejemplo, a los bancos comerciales como HSBC, Scotiabank, ¿verdad? Les beneficia, disculpe, cuando disminuyen las reservas bancarias. ¿Por qué? Porque ese dinero lo pueden utilizar, lo pueden invertir en otros lugares, en otros instrumentos financieros. Comparado cuando el Banco de México les solicita que dejen mayor cantidad de reservas, pues ese dinero no lo podrán utilizar en el momento. Recordemos que la liquidez es la disponibilidad del dinero en el momento oportuno. Entonces, pues los bancos, ¿verdad? Deberán de tener esa reserva siempre disponible. Puede ser positiva, cuando es positiva se dice que hay un exceso de dinero, es decir, hay un superávit de liquidez en el sistema bancario. Es como colocar un ejemplo: usted termina la quincena y todavía le quedan 100 pesos en la cartera, quiere decir que usted tiene un superávit, tiene un exceso de dinero. En el caso contrario, ¿verdad? Cuando no hay tanta liquidez, cuando hay un déficit, ¿verdad? En el sistema bancario, se dice que hay un faltante de dinero. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que este aspecto pues no será positivo para un banco comercial. Y aquí el ejemplo, ¿verdad? Es cuando tal vez todavía falta una semana para que termine la quincena y usted probablemente, ¿verdad? Pues ya no tiene dinero. Entonces, en ese momento usted se encontrará en un déficit. Recordemos algo importante. Las operaciones de mercado abierto o más son el principal instrumento que el Banco de México utiliza para administrar la liquidez de corto plazo, ya sea inyectando o retirando recursos. Vamos a adentrarnos ahora precisamente a los instrumentos de la política monetaria. Y vamos a abordar el primero de ellos, que es la tasa de interés, que ya hemos platicado, ¿verdad? Mucho de la TIE, cómo es que el Banco de México, los bancos centrales de distintos países, la utilizan como una herramienta poderosa. Es una estrategia que a ellos les ayuda, ¿verdad?, a bajar la inflación, entre otros tantos aspectos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que la tasa de interés, por ejemplo, en el caso de nuestro Banco de México, que quisiera colocar mayor cantidad de dinero o mayor cantidad de circulante en el mercado, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues simple y sencillamente va a bajar esa tasa de interés, que era algo que ya veníamos platicando. ¿Para qué? Simple y sencillamente para aumentar la cantidad de circulante en el mercado. Recordemos que cuando baja la TIE, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Tienden a gastar más, tienden a comprar más. Y por lo tanto, ¿verdad? Esto genera que aumente la cantidad de dinero circulante en el país. En el caso contrario, ¿verdad? Cuando nuestro Banco de México quiere disminuir la cantidad de circulante, tiende a aumentar la tasa de interés. ¿Y qué efecto tiene en nuestra sociedad? Pues que, ¿verdad? Al aumentar la tasa de interés, los créditos son más caros, ¿verdad? Y por lo tanto, las personas tienden a gastar menos, tienden a comprar menos, porque en ese momento la tasa de interés está por los cielos, y por lo tanto, ¿verdad?
tendremos como resultado que esto disminuya la cantidad de dinero circulante en el país. Vamos a ver ahora el encaje bancario. ¿Qué es esto del encaje bancario? Pues es la cantidad de reservas que el Banco de México le solicita a cada uno de los bancos comerciales. Es una cantidad, ¿verdad?, que se queda como fondo y precisamente es una reserva a fin de garantizar el dinero de todos los ahorradores de un país. Entonces, cuando el Banco de México, ¿verdad?, quiere aumentar la cantidad de dinero circulante en nuestro país, ¿qué es lo que va a hacer? A esos bancos comerciales, ¿verdad?, les va a pedir el mínimo de reservas. ¿Y qué pasa con estos bancos? Pues simple, ¿verdad? Estas instituciones van a utilizar esas reservas para reinvertirla en otros instrumentos y poder generar mayor cantidad de dividendos o utilidades. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro Banco de México, ¿verdad?, quiere disminuir la cantidad de circulante en el mercado para probablemente abatir una inflación? Pues precisamente nuestro banco, ¿verdad?, va a exigir la mayor cantidad de reservas. De esta manera, los bancos no pueden utilizar ese dinero y por lo tanto, ¿verdad?, existirá menor cantidad de circulante en nuestro país. Después tenemos las operaciones de mercado abierto, o mejor conocidas como OMAS. Es un mecanismo, ¿verdad?, al que tanto empresas como gobierno acuden para obtener un financiamiento mediante a lo mejor la emisión de un bono, de un CETE, de un tesobono, bondes de, ¿vale? Y estos instrumentos son emitidos precisamente por el Banco de México. ¿Qué finalidad tiene? Pues cuando nuestro Banco de México quiere aumentar la cantidad de dinero circulante en nuestro país, ¿verdad? Va a generar, ¿verdad?, que se compren mayor cantidad de títulos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos compran mayor cantidad de títulos? El Banco de México le da a esa persona, a ese inversionista o a esa empresa el dinero con el que compró estos títulos y ese dinero queda circulando en la economía de nuestro país. Por lo tanto, ¿verdad?, hay mayor cantidad de circulante en ese momento. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Ujú. Cuando el Banco de México, ¿verdad?, quiere disminuir la cantidad de dinero y el Banco, ¿verdad?, de México decide vender estos títulos. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Que vende al público los títulos de mercado y el dinero que pagan los compradores, ¿verdad?, simple y sencillamente, pues ya no está en circulación. Y en ese momento, ¿verdad?, se reduce la cantidad de dinero que existe en el mercado. Vamos a ver un ejemplo. Y nos dice, cuando el Banco de México modifica el nivel de la tasa objetivo, lo que busca es influir en el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo de los créditos y depósitos
que ofrecen los bancos, lo que impactará en otras variables, tales como consumo, la producción y la actividad económica, entre otras. Y finalmente, en la inflación. Un ejemplo muy sencillo sobre el funcionamiento de la tasa objetivo es el siguiente. Supongamos que Germán inesperadamente necesita retirar los ahorros de su cuenta bancaria que tiene en el banco HSBC para tenerlos en efectivo. Sin embargo, es posible que el banco HSBC se los haya prestado a Ramón por medio de un crédito y no tenga disponible el dinero de Germán. El banco HSBC, para cumplir la petición de Germán, tiene varias opciones. La primera, pedirle prestado ese dinero a otro banco. La segunda, pedirle prestado al Banco de México o sobregirar la cuenta que tiene en el Banco de México. Este tipo de operaciones de préstamo es algo que se llevará a cabo de manera regular entre los bancos y el Banco Central. Si el Banco HSBC, de nuestro ejemplo, le pide prestado al Banco de México, este le va a prestar a la tasa objetivo que tenga fijada en ese momento, por ejemplo, el 5%. Así HSBC, que necesita los fondos, va a tomar como referencia ese nivel del 5% y estará dispuesto, ¿verdad?, probablemente a pagar solamente una tasa alrededor de esta. Si es que otro banco le ofrece prestarle los fondos en lugar de obtenerlos del Banco de México. De lo anterior podemos concluir que el solo hecho de que el Banco de México ofrezca créditos a una tasa determinada influye en la tasa de interés del fondeo bancario. Finalmente, Germán podrá retirar su dinero del banco HSBC sin que Ramón tenga que pagar su préstamo anticipadamente. Entonces, podemos deducir Recordemos que aquí en la lectura nos estaba hablando precisamente de que Germán lo que quiere es retirar sus ahorros, ¿vale? Durante todo un año él estuvo depositando precisamente en HSBC, ¿vale? Pero resulta ser que este banco, ¿verdad?, le prestó ese dinero a otro ahorrador, a Ramón. Entonces, ¿verdad?, nos preocuparíamos porque diríamos, pues, ¿quién nos garantiza, verdad?, que nos van a regresar nuestros ahorros? Pues existen distintas estrategias, ¿vale? La primera, que pida prestado a otro banco, por ejemplo, a BBVA, que le pida prestado al Banco de México, o bien, ¿verdad?, que pueda sobregirar la cuenta a Banxico. ¿Qué es esto de sobregirar la cuenta? Simple, ¿verdad?, que Banxico le dé un crédito directamente al cliente, ¿vale? Entonces veamos acá en nuestro esquema las posibilidades, ¿cierto? Aquí está. Nuestras posibilidades, que siempre existe, ¿verdad? Siempre existen distintas posibilidades para poder mover. En este caso, veamos cómo funciona el sistema bancario, ¿sí? A continuación, como tema 3.6, canales de transmisión. Cuando el Banco de México modifica la TIE, va a repercutir en ciertas variables. ¿Qué es lo que va a afectar? Puede afectar, aumentar o disminuir la inflación, ¿verdad? El salario, el crecimiento, los créditos, por supuesto, los créditos bancarios, entre otros aspectos, ¿sale? Estos efectos sobre estas variables macroeconómicas precisamente se les da el nombre de canales de transmisión.
Vamos a ver cuáles son esos canales de transmisión. Y tenemos aquí el primero de ellos, que es el ahorro. Y es que, ¿verdad? Nos dice que un aumento en la tasa de interés hace menos atractiva la realización de nuevos proyectos de inversión, ¿sale? Y caso contrario, ¿verdad? Una tasa de interés baja hace que, ¿verdad?, se vuelva más atractivo el ahorro para las personas y que también las personas pues quieran, ¿verdad?, gastar o consumir más. Entonces, veamos aquí nuestro ejemplo cuando disminuye la TIE. Pues las personas, ¿verdad?, que hacen, ahorran menos porque dicen, no, en este momento a mí solamente me van a dar muy poco interés, muy poco rendimiento por mi ahorro. Por lo tanto, ¿verdad?, si yo en este momento ahorro 10,000, solamente me darán 1,000 pesos de rendimientos. Caso contrario, ¿verdad?, cuando la TIE precisamente aumenta, imaginemos que la TIE de 10 pasa a 30% y en este momento todo mundo se entera. ¿Qué va a ocurrir precisamente con las familias o con los ahorradores? Pues van a decir, es el momento de ahorrar. ¿Por qué? Porque ahora si coloco 10,000 pesos a una tasa de interés de 30%, pues precisamente me va a generar un interés de 3,000 pesos. Entonces, en este momento me conviene ahorrar. Son dos momentos. Uno, cuando a las personas y empresas e inversionistas les conviene eh, ahorrar. Otra, ¿verdad? El momento en el que les conviene sacar créditos o pedir dinero prestado, ¿vale? Entonces, aquí la vertiente es, ¿verdad?, que cuando aumenta la TIE, pues en ese momento nos conviene ahorrar, ¿verdad? Nos conviene invertir. Y cuando, ¿verdad?, la TIE disminuye, es el momento en el que las personas tienen que aprovechar para sacar créditos porque van a pagar menor cantidad de dinero por el crédito que están solicitando en ese momento. Vamos a ver otro canal de transmisión que es súper importante. Y precisamente es cuando ocurre un crédito, ¿sale? Vamos a ver también este efecto de la TIE en ambos polos. Entonces, tenemos que cuando nuestra TIE, ¿verdad? Cuando nuestra TIE disminuye, es el momento de pedir créditos. Ya habíamos platicado, ¿verdad?, que al ser una tasa más baja, por ejemplo, si yo pido en este momento 20,000 pesos, pues me van a cobrar una tasa de interés del 10% y yo voy a pagar 2,000 pesos por haber pedido 20,000 pesos. Ese va a ser el interés que le voy a pagar al banco. ¿Qué pasa, verdad, cuando la TIE aumenta? Pues no es el momento de pedir un crédito, porque imaginemos que si está la, la tasa de interés en 40% por haber pedido estos mismos 20,000 pesos. Entonces, ¿verdad? Yo solamente de intereses tendré que pagar 4,000 pesos. Entonces, no es el momento, ¿verdad?, de pedir créditos. Estos momentos, cuando la TIE aumenta o disminuye, son precisamente los que analizan los empresarios, los inversionistas, para saber en qué momento, ¿verdad?, invierten probablemente su dinero o en qué momento lo retiran, ¿vale? Lo mismo para conocer el momento, las empresas en el que pueden solicitar un crédito y tal vez el momento en el cual sea bueno invertir en algún instrumento financiero. Y precisamente es que estos momentos, ¿verdad?, son los que las empresas tratan de aprovechar
Muchas empresas acostumbran a solicitar grandes cantidades de préstamos y con esto, ¿verdad? Pues compran sus materias primas. Una vez que venden el producto, pagan el crédito y otra vez nuevamente solicitan un crédito y es un ciclo. Entonces, muchas empresas dependen forzosamente de cómo se comporta la tasa de interés en nuestro país. Recordemos que esta TIE la emite todos los días el Banco de México y es referencial para todas las instituciones financieras en nuestro país. ¿Qué significa? Que si yo en este momento voy a Scotiabank y la TIE se encuentra en 30 puntos y como máximo 35, probablemente ese banco me esté cobrando o me esté ofreciendo una TIE en ese momento de 32%, significa que está dentro del rango. Vamos a colocar aquí esta imagen que sí está interesante. Aquí la vamos a dejar. El tipo de cambio es importante, es otro canal de transmisión que se ve afectado cuando la TIE aumenta o cuando la TIE disminuye. Ujú. Y es que si esta aumenta, ¿verdad? Se vuelve más atractiva para inversionistas. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos recibirán mayor cantidad de intereses o de dividendos fruto de su inversión. Por lo tanto, ¿verdad? Nuestra moneda nacional se vuelve más atractiva a ojos de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿Qué efecto tiene esto en el dólar? Simple, ¿verdad? El dólar tiende a bajar su valor frente a nuestra moneda. Entonces, es importante siempre, ¿verdad?, resaltar que la TIE va a tener un efecto económico también, en este caso, contra el dólar. Un alza en las tasas de interés puede propiciar una entrada de inversionistas extranjeros en busca de mejores rendimientos. Yo creo que eso cualquiera lo haría, ¿verdad? Imagine que en este momento usted, ¿verdad? Tiene 1 millón de pesos y en este momento aquí en nuestro país le estamos ofreciendo una TIE del 35%, ¿vale? O una tasa de interés. Y resulta ser que en Estados Unidos le están ofreciendo una tasa del 30% solamente, ¿vale? ¿Dónde invertiría usted en este momento su dinero? Pues sí, ¿verdad? Suena lógico. Donde le ofrezcan precisamente una tasa de interés bastante más alta, ¿cierto? En este caso, ¿verdad? Pues aquí en nuestro país, que le están dando un interés más alto y por lo tanto, ¿verdad? Usted va a recibir mayor cantidad de ganancias fruto de esta inversión que hizo usted en una empresa, probablemente aquí en nuestro país. Así como usted, ¿verdad?, cuidaría y protegería su 1 millón de pesos, los inversionistas hacen exactamente lo mismo. Buscan, ¿verdad?, cuáles son las mejores tasas de interés, buscan que en el país haya estabilidad económica y política, buscan que en los países haya seguridad y colocan sus inversiones. Vamos con lo siguiente, que son precisamente nuestro último canal de transmisión, que son las expectativas. Y se refiere aquí a los efectos que tienen las decisiones del Banco de México sobre lo que los ciudadanos esperan que ocurra con los precios y, ¿verdad?, también lo que la ciudadanía espera con relación al crecimiento económico que se dé en nuestro país. Realmente está basado mucho en la parte de la credibilidad que tiene la sociedad en el Banco de México para lograr una estabilidad en nuestro país. Entonces, las expectativas, por supuesto que se ven implícitas en los mercados financieros y por supuesto que se ven implícitas en la estabilidad económica de nuestro país. Ustedes se preguntarán cómo es que esto se ve plasmado y ligado
hacia el sector empresarial. Hace tiempo escuchaba yo acerca de un tema de seguridad. Realmente yo dudaba que la seguridad se viera implícita en la economía de nuestro país. O sea, no, es imposible. Estaban hablando acerca del estado de Sinaloa, donde la empresa Bimbo evidentemente que desplaza sus productos. Esta empresa decía que lamentablemente sus trabajadores constantemente sufrían de robos a mano armada y llegó el punto, ¿verdad?, en que pues ya también habían tenido bajas por decesos y que llegó a tal grado, ¿verdad?, que la empresa tomó una decisión. La empresa simple y sencillamente tomó la decisión de que si el gobierno federal, o más bien el gobierno estatal, no les ofrecía seguridad, pues simple, retiraban, ¿verdad?, de este estado la distribución de sus productos. ¿Qué implicaciones económicas tiene esto? Pues evidentemente que al ser una empresa grande, ¿verdad?, iba a generar desempleo. Entonces, evidentemente que no nos conviene que una empresa con una gran infraestructura pues se vaya de uno de nuestros estados o se vaya del país solo por un tema de seguridad. Esta empresa tenía precisamente la expectativa, ¿verdad?, de que el gobierno estatal y federal implementaran estrategias para abatir la delincuencia en esta zona. De esta forma, pues ellos simple y sencillamente pudieran trabajar de forma tranquila en la zona. Entonces, creo que sí es importante todos los efectos, cuidar todos los efectos socioeconómicos que están circundantes en tanto en las empresas, ¿verdad?, como en la sociedad, porque veamos cómo, ¿verdad?, la seguridad se vino a plasmar en una empresa, ¿verdad?, y vino de alguna forma a afectar sus operaciones. No fue la única empresa en este estado que tomó esa decisión. A partir de aquí es que el gobernador del estado empezó realmente eh, a tomar más atención en los temas precisamente de seguridad. Y es que en esta zona, ¿verdad?, existen gran cantidad de grupos de narcotráfico, quienes realmente, ¿verdad?, no se alimentan, no sobreviven de la cuenta que le quitan a un vendedor de Bimbo, ¿vale?, sino que simple y sencillamente lo hacen como una medida de presión para que el gobierno estatal y federal pues los dejen vender o distribuir sus productos. Entonces, por supuesto que las expectativas, ¿verdad?, en este caso empresariales, son amplias con relación al tema de delincuencia y seguridad en nuestro país. A continuación, vamos a iniciar nuestra cuarta unidad que lleva como título Política Fiscal. Durante esta cuarta unidad vamos a hablar acerca de sus objetivos, los tipos, ¿verdad? Y por supuesto, acerca de las repercusiones en la política fiscal. Como parte de nuestro primer tema, 4.1, política fiscal. Comenzaremos con esta lectura para después platicar acerca del tema. La política fiscal es para Irving Tookie el uso del gasto y de los impuestos para influir en la producción nacional, el empleo y el nivel de negocios. En cambio, para Fishers y Starks la definen como la política del gobierno con respecto a las compras del Estado, las transferencias y la estructura impositiva. Ambas definiciones se manejan dentro del gasto público.
las cuales se refieren a aportaciones del Estado o hacia este. En este sentido, las transferencias son la utilización de recursos que efectúa el Estado hacia una persona o grupo de personas y a cambio de estos recursos, dichas personas o dichos grupos no realizan ninguna contraprestación, como por ejemplo las pensiones y el seguro de desempleo, por mencionar algunas. Vamos a analizar esto y nos dice precisamente que nuestro gobierno federal necesita recursos económicos para poder funcionar, para poder trabajar, ¿sale? ¿Y cómo es que va a obtener estos recursos? Pues a través de la política fiscal, que precisamente se va a encargar de crear, ¿verdad? eh, Impuestos, administrarlos, ¿verdad? Y por qué no, recaudar esos impuestos. ¿Para qué? Pues simple, ¿verdad? Para que el gobierno federal pueda realizar los gastos pertinentes que tenga. Entonces, con relación a esto, es que el gobierno federal necesita recursos no solamente para poder operar o funcionar, sino, ¿verdad? También para crear infraestructura pública. Si el gobierno federal no tuviera dinero, ¿verdad? No pudiéramos sustentar o no pudiéramos manejar el sistema educativo en nuestro país. No existirían hospitales del sector público. Entonces, ¿es importante que el gobierno federal tenga recursos? Sí. ¿Para qué acciones ocupa ese dinero? Por ejemplo, para pavimentar las calles, ¿verdad? Para construir un puente, para pagar el salario de policías, es decir, cuidar o salvaguardar la seguridad a nivel nacional, para fomentar aspectos de salud de nuestro país, por ejemplo, crear hospitales. Los sistemas que actualmente tenemos de becas también emanan de los recursos del gobierno federal, cuidar aspectos de desarrollo social y de educación. Todo esto con la finalidad de que nuestro país, ¿verdad?, siga teniendo un crecimiento y desarrollo. Y lo principal, ¿verdad?, libre de corrupción. ¿Qué tipos de política fiscal tenemos? Pues tenemos dos, la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. ¿Qué significa la política fiscal expansiva? Nos dice que cuando el gobierno federal decide reducir impuestos, ¿verdad? Y la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o la TIE, ¿verdad? Va a hacer que esto genere o que se aumente la demanda. ¿Esto por qué? Porque, ¿verdad? Buscamos recuperarnos probablemente de una recesión económica. En el caso de una política fiscal restrictiva, ¿verdad?, donde necesitan que las personas de alguna forma pues gasten menos, demanden menor cantidad de bienes, va a aumentar la TIE y de esa forma, ¿verdad?, las personas reducen la demanda de bienes. Y por lo tanto, ¿verdad?, al reducir la demanda de bienes, pues se controla la inflación. Como podemos ver, ambas aristas, ¿verdad?, tienen beneficios para nuestro país. La primera, la expansiva, recuperarnos de un proceso probablemente de recesión económica. Ya sabemos que durante esta etapa, ¿verdad?, disminuye el empleo, disminuye el gasto, disminuye la compra de bienes, las empresas producen menos y precisamente al reducir impuestos y reducir la TIE, vamos a hacer que las personas gasten más, compren más bienes, las empresas empiecen a producir más y por lo tanto se empieza a recuperar la economía. En el caso contrario, ¿verdad? El caso de la política fiscal restrictiva, cuando hay inflación, ¿verdad? Aumentamos la tasa de interés para que las personas, ¿verdad?, gasten menos, compren menos y también tramiten menos créditos y de esa forma
Al reducir la demanda de bienes, se controle la inflación. Solamente como parte complementaria, vamos a observar precisamente el siguiente video. ¿Ya probaste Poet Alegra tu día? Disfruta su delicioso aroma en toda tu casa. Descubre Lindor, hecho para derretirte. Lindor, de Lind. La política fiscal, en simples palabras, son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en una recesión, los ingresos de las personas se reducen, los consumos se reducen y el desempleo aumenta. Para mantener la estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo. Y, al mismo tiempo, aumenta los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. A esto llamamos política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en déficit. Al contrario, cuando una economía está en una expansión o crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan y el desempleo se reduce. Vamos a regresarnos a nuestra diapositiva. A continuación, como tema, 4.4, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a ir contestando las 4 preguntas que tenemos aquí y dando lectura al artículo que tenemos a un lado. Y la primera pregunta, ¿verdad? Nos dice, ¿qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Voy a insertar una flechita para que puedan ustedes irme acompañando en la lectura. Acá está. Y nos dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad responsable de definir la política fiscal del país. ¿Qué es entonces, verdad? Pues es la entidad responsable de definir la política fiscal del país. La segunda pregunta nos dice, ¿qué elabora anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Elabora anualmente para ello el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos en las cuales se presentan las propuestas de gasto e inversión pública y su pronóstico de ingresos tributarios y no tributarios. Entonces, ¿verdad? Que elabora el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos. ¿Cuáles son sus funciones? Es nuestra tercera pregunta. Sus funciones son proyectar y calcular los ingresos de la Federación. Vamos a anotarlo, ¿verdad? Proyectar y calcular los ingresos de la Federación. Nos dice, y también de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal. Manejar la deuda pública de la Federación. Manejar la deuda pública. De la Federación.
Vamos a leer una tercera función y nos dice realizar o autorizar todas las operaciones que se haga uso del crédito público. Es decir, ¿verdad? Se va a encargar de autorizar las operaciones que utilicen el crédito público. Nos dice planear y coordinar, pero también, ¿verdad? Se va a encargar de evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco de México, a la Banca Nacional de Desarrollo y a las demás instituciones encargadas de prestar al servicio de banca y crédito. Entonces, se encarga principalmente, ¿verdad?, de planear el sistema bancario de nuestro país. Determinar también los criterios y montos globales de los estímulos fiscales. Entonces, determinar los estímulos fiscales. Cobrar los impuestos, por supuesto, ¿verdad? Organizar y dirigir los servicios aduanales. Y por último nos dice proyectar y calcular los egresos. Es decir, ¿verdad? Todos los gastos que tenga el gobierno federal. Nos falta solamente contestar una pregunta. Vamos a colocar en otro colorcito nuestras respuestas para que usted pueda diferenciarlas claramente. ¿Cuáles son las principales unidades o departamentos de la Secretaría de Hacienda? Y precisamente, ¿verdad? Tenemos aquí las unidades que son aquellas que le van a ayudar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar sus tareas, a realizar sus funciones. La Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Ingresos, la de Egresos, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Tesorería de la Federación y el SAT. Entonces voy a contestar aquí el SAT, ¿no? Vamos a colocar, pues es que todas son importantes, ¿verdad? Pero vamos a colocar la Tesorería de la Federación. Y hemos complementado nuestras preguntas. A continuación, como tema, 4.5, gasto público. Y es que precisamente al hablar del gasto público, estamos hablando acerca de la política de inversión pública. Y está definida en el presupuesto de egresos, en el presupuesto de alguna forma, ¿verdad? De gastos que va a tener todo el país, que año tras año, ¿verdad? Se somete a la autorización del Congreso, por supuesto, de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que es vigilado, ¿verdad? También a través de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué es tan importante, verdad, este presupuesto? Porque todas las secretarías de Estado lo elaboran con la finalidad de proyectar cuánta es la cantidad de dinero que van a necesitar para el siguiente año
Entonces, imaginemos que la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad?, hace su presupuesto porque piensa crear un programa en todo el país. Va a facilitar una mochila con útiles escolares a todos los estudiantes. Entonces, en este presupuesto, ¿verdad? Menciona qué cantidad de dinero va a requerir para esta acción y lo envían al presidente. El presidente a su vez lo entrega al Congreso de la Unión. El Congreso lo analiza y finalmente ve si es aprobado o no. En caso de que sí, lo regresa al presidente, ¿verdad? Y este a su vez lo hace de su conocimiento a la Secretaría de Educación Pública. Es importante, son importantes estos presupuestos de egresos de la nación, claro. A través de ellos se va, las secretarías de Estado pueden visualizar cuánto es que tienen de dinero disponible para todo el siguiente año. Entonces, de esa manera ellas pueden delimitar cuáles son los planes y programas que van a poder realizar. A continuación, como tema 4.6, balance fiscal. La teoría económica propone la necesidad de reducir al mínimo la intervención del Estado en la actividad económica. ¿Esto para qué? Pues para restringir precisamente el gasto público y elevar los impuestos para buscar un equilibrio fiscal que teóricamente, ¿verdad?, deja la conducción económica a la libre empresa, cuya capacidad optimizadora, de acuerdo con el pensamiento neoclásico, permitirá un uso eficiente de los recursos sociales disponibles. Y es que en este sentido, ¿verdad? Recordemos que nuestra economía no es socialista porque no tenemos un sistema económico como el de Cuba. Y cuando siempre les pregunto a mis alumnos qué tipo de economía tenemos, la gran mayoría me dice que tenemos un sistema capitalista. Para algunos autores, ¿verdad? Realmente no tenemos al 100% un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el gobierno federal en nuestro país maneja un presupuesto para infraestructura social. Entonces, ¿verdad? Se encarga de cuidar aspectos como salud, como educación. Y entonces, ¿verdad? Muchos autores delimitan nuestro sistema como una economía mixta entre social y capitalista, que precisamente, ¿verdad? Busca de alguna forma, pues sí, restringir un poco el gasto público, ¿verdad? Y siempre de alguna manera buscan o tratan, ¿verdad?, de elevar los impuestos para que el gobierno federal pueda recabar la mayor cantidad de dinero para infraestructura pública. A continuación, como tema, impuestos. Súper importante en nuestro país es la Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley es un instrumento a través del cual el sector público, ¿verdad?, puede financiar actividades extrayendo recursos del mercado. Y es que, ¿verdad?, la política fiscal, por supuesto que tiene un impacto. Desde la teoría de Keynes, él tiene una perspectiva que dice que deriva del hecho que constituye una extracción de recursos privados que disminuye la demanda y desestimula la inversión. ¿Por qué? Pues porque, ¿verdad?, el gobierno federal, a través del cobro de impuestos, ¿verdad?, disminuye mi capacidad para poder comprarme algún artículo que yo deseaba y por lo tanto, ¿verdad? Ya me queda menor cantidad de dinero o de recursos porque tengo que pagar mis impuestos. Hemos terminado nuestra cuarta unidad. Ahora iniciaremos la quinta, que lleva por título Acontecimientos relevantes en torno a la macroeconomía. Y aquí vamos a hablar de algunos aspectos importantes como inflación, deflación, hiperinflación, entre otros, y por supuesto,
¿Qué es el déficit económico? Como parte de nuestro primer tema, análisis económico de la inflación, deflación e hiperinflación. Ya hemos platicado acerca del concepto de inflación, que es el aumento desmesurado de los precios sostenido, que significa que si hoy aumentó el precio del limón, pero mañana disminuye, eso no es inflación, simple y sencillamente es un incremento de precio estacional. Por otro lado, tenemos el concepto de deflación, que es precisamente lo contrario, cuando todos los precios de los productos, ¿verdad?, bajan de manera constante y desmesurada. Para que haya un proceso de deflación se considera, según el Fondo Monetario Internacional, que este descenso generalizado se debe de dar durante 2 semestres continuos, es decir, durante un año. Tenemos también nosotros la estanflación y nos indica, ¿verdad?, que es una situación inflacionaria que se produce, durante la cual se produce un estancamiento o una recesión económica, a la vez que persiste el alto nivel o el alto aumento de los precios y de la inflación, acompañado también por un aumento del desempleo. Después tenemos nuestra recesión económica, que precisamente después de estar en las fases del ciclo económico, un país en el punto más alto que se conoce como auge o expansión, llega, ¿verdad?, un pequeño descenso que se conoce como recesión económica. Durante esta etapa, las empresas empiezan a producir menor cantidad de productos, lo que genera que ellos despidan personal de su empresa. Por lo tanto, ¿verdad?, se genera mayor cantidad de desempleo, las personas tienen menor cantidad de ingresos, la economía se empieza a estancar un poco porque las empresas dejan de producir. Para que precisamente se dé una recesión económica, se considera que debe darse durante como mínimo 2 trimestres seguidos sin que haya crecimiento económico. Vamos a analizar esto un poquito más con ejemplos. Y hablábamos precisamente acerca de que la inflación es el alza de precios sostenido. Si nosotros comparáramos, ¿verdad?, el precio de las tortillas en el año de 1980, donde, ¿verdad?, el precio de la tortilla oscilaba entre los 5 pesos y ahora, ¿verdad?, en 2024, que el precio de la tortilla en promedio, ¿verdad?, está en 22 pesos. 22, 23, 24, 25 pesos más o menos. Este proceso que sufrió la tortilla en nuestro país precisamente es un proceso de inflación, porque para que el precio de la tortilla regrese a como estaba en 1980, no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, precisamente fue el alza sostenida y desmesurada del precio. Después tenemos la siguiente etapa que precisamente es la inflación, la deflación. Ya habíamos hablado que es la baja de precios y tiene efectos negativos en las empresas en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando baja constantemente los precios de los productos, llega un punto en que las empresas ya no pueden con ese precio cubrir sus costos de producción. Recordemos que durante esta etapa, ¿verdad?, como las empresas producen menos, se genera mayor cantidad de desempleo y por lo tanto, ¿verdad?, hay menor cantidad de dinero circulante e ingresos en nuestro país. Entonces, realmente la deflación tiene efectos también negativos. Vamos a hablar acerca de 2 ejemplos que recientemente hemos vivido con relación a la estanflación. El primero de ellos, el que vivimos con la empresa Bimbo. Esta empresa recientemente ha tenido un aumento en los precios de sus productos.
¿Derivado de qué? De la guerra en Ucrania. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la guerra al otro lado del mundo, verdad? Con México, con la empresa Bimbo. Bueno, pues Ucrania era el principal proveedor de trigo de Bimbo. Por lo tanto, ¿verdad? Al caer en guerra, ya no le puede suministrar o proveer de la materia prima que es esencial para esta compañía. Bimbo, ¿verdad? Se da la tarea de conseguir otros proveedores alrededor del mundo. Por supuesto que los encuentra, pero, ¿verdad? Ellos le ofrecen una materia prima a un precio más elevado. Cabe mencionar también que muy probablemente tanto la calidad como la cantidad no serán igual a la calidad que ofrecía Ucrania. Por lo tanto, ¿verdad? La empresa se ve en la necesidad de elevar también los precios de sus productos en nuestro país. Este puede ser el primer efecto que realmente le afectó a BIM, pero también, ¿verdad? Vieron la oportunidad de comprar en ese momento a Wonder y pues esta empresa, ¿verdad? Al ya no tener mayor cantidad de competencia o competidores en nuestro país, se queda como un monopolio. Recordemos que un monopolio es una sola empresa que fabrica u ofrece un servicio en un país o en una zona determinada. Los monopolios en nuestro país no están permitidos, porque si alguien es monopolio, él puede determinar el precio de los productos. Y en nuestro país estamos regidos por la teoría de la oferta y la demanda. Mientras mayor cantidad de productores existan en nuestro país, el precio tiende precisamente a bajar. Vamos a platicar acerca también de otro proceso de estanflación que vivimos recientemente derivado del COVID-19, cuando, ¿verdad? Pues las personas no salían a comprar, por lo tanto, muchas empresas vieron una baja en sus ventas. Hubo durante esta etapa una ligera recesión económica en nuestro país, sí, sí la hubo, no al punto de caer en una crisis económica, ¿verdad? Y es por esto que el gobierno federal tuvo que implementar una estrategia, ¿cuál? La de disminuir la tasa de interés. Esto con la finalidad de aumentar el consumo. Por eso es que, por ejemplo, si habláramos del sector automotriz, recuerdo que yo veía en sus anuncios que decían, te ofrecían un crédito con el 10% de enganche. O vi también ahí una promoción que decían que 0% de enganche en otra empresa. Esto simple y sencillamente con la sola y llana finalidad de aumentar el consumo, de generar más ventas, de que las empresas, ¿verdad?, tuvieran más producción, de que existiera más trabajo en nuestro país y de que la economía, ¿verdad?, no se quedara precisamente estancada o en un proceso de estanflación. Por último, vamos a hablar acerca precisamente de recesión económica. Durante la recesión económica, recordemos que es después del auge, ¿verdad? Viene una pequeña disminución o una pequeña caída, en la cual se reduce la producción de bienes, las empresas dejan de producir al mismo ritmo y por lo tanto se genera mayor cantidad de desempleo. No hay tanto dinero o no hay tanto circulante en el país, por lo tanto, ¿verdad? Las personas o la sociedad, ¿verdad? Gastan menos y por lo tanto, ¿verdad? También compran menos. Esto genera, ¿verdad? En las empresas, pues, un efecto negativo, porque también, ¿verdad? Las empresas se ven obligadas a producir en menor cantidad. Se dice que hay una recesión económica cuando durante 2 trimestres continuos las empresas producen a un ritmo menos acelerado, es decir, cuando durante 2 trimestres el Producto Interno Bruto disminuye. A continuación, como tema 5.2, déficit económico.
Este surge cuando el gasto gubernamental de un país supera los ingresos, generando un desequilibrio financiero que puede desencadenar consecuencias significativas, tanto para la estabilidad económica como para el bienestar social. Los invito a observar el siguiente video. Siempre que aparezca un dolor, cámbialo por alivio con Tylenol, sin afectar tu estómago. Consecuencias económicas. El déficit ostenta diversos déficits en la economía. El déficit en la economía es un fenómeno intrincado que reverba a nivel mundial, desencadenando debates sustanciales sobre políticas fiscales y sus impactos a largo plazo. En términos simplificados, el déficit surge cuando el gasto gubernamental supera los ingresos, un desequilibrio financiero que puede desencadenar consecuencias significativas para la estabilidad económica y el bienestar social. Causas del déficit. Las raíces del déficit económico son multifacéticas. Las políticas de gasto público desmesurado, reducciones de impuestos sin contrapeso en el gasto y crisis económicas son factores primordiales. Estos elementos, ya sea en combinación o de forma aislada, pueden originar un desajuste entre los ingresos y los desembolsos gubernamentales, propiciando la aparición del déficit. Impacto en la deuda pública. El déficit conduce invariablemente al incremento de la deuda pública. Los gobiernos recurren a préstamos para cubrir el excedente de gastos, acumulando así una deuda que puede afectar negativamente la capacidad del gobierno para financiar proyectos futuros y limitar su flexibilidad en situaciones de crisis económica. Consecuencias económicas. El déficit ostenta diversas ramificaciones económicas, incluyendo la depreciación de la moneda, la inflación y el aumento de las tasas de intereses. Estos efectos pueden repercutir en la inversión, el consumo y la confianza empresarial, afectando así el crecimiento económico a largo plazo. La volatilidad generada por el déficit también puede provocar incertidumbre en los mercados financieros, influenciando la percepción de los inversores y afectando la estabilidad general. Enfoques para reducir el déficit. Para mitigar el déficit, los gobiernos suelen recurrir a estrategias que incluyen políticas de austeridad, aumentos de impuestos o reformas en los programas de gasto. Sin embargo, la selección de estas estrategias implica una delicada ecuación, ya que puede generar tensiones sociales y políticas al afectar directamente a diversos sectores de la población. La implementación exitosa de estas medidas requiere un equilibrio cuidadoso para evitar repercusiones negativas en el bienestar social. Desafíos y oportunidades. En el enfrentamiento del déficit se presentan desafíos significativos, pero también oportunidades para la reforma y el crecimiento sostenible. La transparencia en la gestión financiera, la eficiencia en el gasto público y la promoción de políticas que estimulen la productividad son elementos clave para superar estos desafíos. Nos vamos a regresar a nuestras diapositivas, ¿verdad? Y vemos precisamente, ¿verdad?, que cuando el gobierno federal gasta más del dinero que tenía, ¿verdad? Pues evidentemente que vamos a tener este déficit o esta deficiencia de dinero o este faltante de dinero. Para ello, ¿verdad? Como acabamos de observar, pues la estrategia más adecuada es subir los impuestos o generar nuevos impuestos, que a final de cuentas puede tener u ocasionar, ¿verdad?,
un descontento en la población, porque pues a la población nunca nos va a gustar que nos aumenten los impuestos o que tengamos que pagarle más al gobierno federal. Es una forma de mitigar y de contrarrestar este déficit en la economía de nuestro país. A continuación, vamos a iniciar ya nuestra sexta unidad que lleva por título El ciclo económico y las empresas. Como nuestro primer tema, definición y etapas del ciclo económico. Voy a quitar esta imagen de aquí. Voy a pasar para acá. Ya habíamos platicado acerca de las etapas del ciclo económico. Ustedes recordarán, ¿cierto? La etapa de auge, expansión o mayor crecimiento, la etapa de recesión, ¿cierto? La etapa de estancamiento o crisis y por supuesto, ¿verdad? La etapa de inicio. Entonces, durante estas cuatro etapas, ¿verdad? Por supuesto que la economía de los países deberá siempre de estar avanzando o circulando durante estas cuatro etapas. Es imposible que la economía de un país todo el tiempo se mantenga en la etapa de auge o de expansión o que la economía de un país se encuentre durante todo el tiempo probablemente en una etapa de recesión, ¿vale? Es así que en las noticias podemos escuchar que en el caso de Estados Unidos, que es uno de los países de primer mundo, ¿verdad? Su economía pasa, por ejemplo, por una crisis económica. Entonces, no debemos espantarnos porque ahora sabemos que todos los países, ¿verdad?, tienen que pasar por distintas etapas. Forzosamente tienen que pasar por todas. Y recordemos algo, ¿cómo es que este ciclo económico se mide? Bueno, pues este ciclo económico se mide a través del Producto Interno Bruto, ¿vale? De acuerdo a todo lo que producen las empresas en nuestro país. A través de él podemos saber precisamente en qué etapa del ciclo económico nos encontramos. Y aquí tenemos los ciclos, algunos de los ciclos económicos que ha tenido México. Aquí está a partir de 1981 hasta 2022, prácticamente hasta la pandemia. Esta es información que proviene de precisamente del INEGI. Y en esta sencilla gráfica podemos ver precisamente esas etapas del ciclo económico, ¿verdad? La etapa más alta, la etapa de auge, que son las que están aquí marcadas en verde, las etapas de crisis económica, que son los puntos más bajos, tenemos aquí marcados en rojo precisamente, las etapas de recesión económica que están marcadas aquí en amarillito, y las etapas de crisis, ¿verdad? Que están aquí como en un color un poquito más fuerte, naranja, que están prácticamente ligadas a la media. Entonces, claramente podemos vislumbrar en esta gráfica las cuatro etapas y vemos que es cierto, son cíclicas, tiene altibajos y una de las crisis económicas más fuertes que vimos fue precisamente durante 2020, 2021, ¿verdad? Afortunadamente nuestra economía se recuperó. Estamos en el punto más alto, pero nuevamente, ¿verdad? Empezó a decrecer generado de la pandemia, que fue una etapa muy difícil para la gran mayoría de los países a nivel mundial. ¿Qué estrategias deben aplicar las empresas cuando un país se encuentra en auge o cuando un país se encuentra en crisis o en recesión? Y precisamente, ¿verdad? Nos dicen que debemos estar alertas a los indicadores de crisis o de recesión económica en un país
a fin de siempre conocer qué repercusiones pudieran llegar a tener en nuestras empresas, ¿sale? Y es que los principales indicadores económicos que las empresas más deben de tomar en cuenta son el Producto Interno Bruto, por supuesto, la tasa de desempleo, el consumo y, por supuesto, la inversión. Y nos dice precisamente que si alguno de estos indicadores empieza a caer, los demás también lo harán, por eso es que están directamente relacionados. Ya habíamos platicado acerca de la pérdida de la confianza, el aumento del ahorro, cuando disminuye el consumo, si es que disminuye la inversión, la caída en ventas, la acumulación de stock o que las empresas tengan grandes cantidades en inventario, el aumento, por supuesto, del desempleo y los problemas de liquidez. Entonces, las empresas siempre deben de estar muy atentas a los indicadores económicos antes de tomar una decisión en sus organizaciones. A continuación, vamos a adentrarnos a esta lectura que es del periódico Milenio y nos habla precisamente acerca de las recesiones y sus lecciones para México. La recesión que enfrentamos hoy en México y el mundo a causa de la pandemia del COVID-19 es difícil saber qué tan profunda será y podría dar paso a la recuperación. Los economistas llamamos ciclo económico al tiempo que transcurre entre una recesión, el inicio del ciclo, su recuperación llegada al punto en el que inicia el declive y su expansión o crecimiento. El ciclo económico termina cuando nuevamente llega a una recesión. En México, los recientes ciclos económicos han durado de 144 a 96 meses, dependiendo de cuándo se tome el inicio de la recesión. Y aquí podemos observar precisamente algunas de las recesiones que ha sufrido México en los últimos 40 años. Tenemos 1983, 1986 con un 3.7%, en el 95 menos 6.2%, 2001 menos 0.4% y por supuesto en 2009 menos 5.3%, de las recesiones económicas más importantes que hemos tenido. Y nos dice que esta posible variación en la contabilidad del ciclo económico es causada porque en México, a diferencia de otros países, no tenemos una definición normal de qué es una recesión. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, existen organismos como NIBER, que tiene un comité de fechas de los ciclos económicos. NIBER define una recesión como una caída generalizada en la actividad económica que se prolonga por meses. Es visible en el Producto Interno Bruto, ingreso real, producción industrial, ventas al por mayor y otros indicadores. Usando una definición parecida en México, observamos algo interesante. Desde 1982, las recesiones han sido considerablemente largas, en promedio de 20 meses en Estados Unidos, haciendo la misma medición, pero desde 1950 el promedio es de 11 meses. La razón es que en México hemos tenido 3 recesiones profundas, la del 82, la de 1995 y la de 2009, además de otra recesión muy leve pero muy duradera en 2001. Entonces tenemos las más profundas en 82, 95 y 2009, que son realmente los porcentajes más altos, 5.3, 6.2 y 3.4. De todas las recesiones y las que han ocurrido en el mundo, hemos aprendido lecciones que hoy vale la pena recordar. Algunas de ellas son válidas sin importar el momento, otras dependen de la naturaleza de las crisis. Si bien las crisis económicas provocadas por la pandemia implican algunas situaciones novedosas, muchas de estas lecciones siguen siendo válidas. No dejar que una recesión se transforme en crisis financiera o en depresión.
Frente a la posibilidad de una recesión profunda, el gobierno debe actuar con todas sus herramientas para amortiguar el impacto y acelerar la recuperación económica. No resolver los desequilibrios en la economía detona o agrava las crisis. Esta fue una lección que nos dejó la Gran Depresión con el desequilibrio causado por el patrón oro o la crisis financiera de 2009 con el excesivo nivel de ahorro de algunos países como China o Alemania. En el caso mexicano, la debilidad fiscal del país es un desequilibrio que se ha vuelto factor en la crisis de la deuda de los 80s y también hoy a limitar la capacidad del ejercicio fiscal del gobierno. Los bancos centrales deben tomar las medidas para garantizar la liquidez en momentos en que distintos actores económicos enfrentan restricciones de liquidez. La acción oportuna y agresiva del Banco Central como prestamista de última instancia, haciendo expansiones monetarias, es necesaria para impedir que una crisis económica se vuelva financiera. Banxico, con este razonamiento, ha actuado de forma agresiva para prevenir algo peor. Entonces, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que aprender de las situaciones difíciles que hemos enfrentado en el país en el entorno financiero. Vamos a iniciar nuestra séptima unidad que lleva por título Problemas de la economía mundial y su impacto en la economía mexicana. Empezaremos por platicar acerca de la globalización. Y es que la globalización es esta ruptura de las barreras comerciales en las cuales, ¿verdad?, a través de acuerdos bilaterales o tratados de libre comercio, se trata de romper estas barreras con la finalidad de incentivar la producción interna de los países. Y es que hoy, ¿verdad?, los países pueden exportar sus productos a distintas regiones del mundo. De esta manera, ¿verdad? Esas empresas se benefician a través de esas exportaciones porque las utilidades se quedan en el país de origen. Y nos dice precisamente, ¿verdad?, que un país debe de organizar todas sus economías de mercado y enfocarlas hacia un libre comercio internacional. Y es que debemos de cambiar nuestra cultura política hacia algo más homogéneo, ¿vale? Hacia que nosotros debemos de internacionalizarnos en un mercado financiero para que precisamente se dé una inversión de capitales, la cual, ¿verdad?, puede provenir de distintos países que ya están bastante más desarrollados. Es decir, se pueden dar dos opciones, que lleguen inversionistas a nuestro país o que lleguen empresas, ¿verdad?, aquí a quedarse, a, eh, a colocar sus plantas en nuestro país y de esa forma, ¿verdad?, generen tanto un desarrollo económico como, ¿verdad?, de empleo en nuestro país. Además, trayendo grandes avances en aspectos tecnológicos. Recordemos que hay países que tienen sistemas más avanzados que el nuestro, por lo tanto, ¿verdad?, los sistemas que vengan provenientes de ese país, pues pueden modificar en nuestro país tanto cambios de cultura como cambios de usos, como, ¿verdad?, actualizarnos a una tecnología más avanzada. Y aquí lo vemos donde precisamente nos dicen que nosotros debemos de adentrarnos a un mercado globalizado para integrarnos a actividades de nivel internacional y poder expandirnos también a nivel internacional, generando alianzas con distintas empresas y generando alianzas, ¿verdad?, con otros países. Existen algunos organismos reguladores del comercio internacional. Y precisamente, ¿verdad?, uno de ellos es la Organización Mundial de Comercio, mejor conocida como OMC. El GATT se transformó en la OMC el 1 de enero de 1995.
La transformación lo convirtió, de acuerdo, lo convirtió en un acuerdo comercial a una organización que se encargaría de regir las relaciones comerciales entre los países miembros. Entonces, la verdad es que trae grandes beneficios a todos los países que forman parte de la OMC. Dentro de sus principios está precisamente no discriminar a nadie por raza, origen, ¿verdad? Descendencia, color de piel, sino que todos los países somos iguales. Fomentar las relaciones comerciales normales, en el que todos los miembros de este acuerdo tenían que brindar a los demás un trato favorable en cuestiones comerciales, es decir, dar las facilidades óptimas para que puedan llevar a cabo o puedan desplazar sus productos en el país destino. Un trato nacional, los países miembros deben dar a las industrias extranjeras la misma preferencia que a sus propios sectores productivos. Es decir, ¿verdad? Dar las facilidades a las empresas extranjeras como si fueran las de nuestro país. Y aquí precisamente tenemos este cuadro comparativo entre GATT y OMC, donde precisamente, ¿verdad? Podemos vislumbrar cómo nos habla acerca de que OMC se forma o tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es un sistema de comercio multinacional. Contempla a todos los países que quieran estar dentro de ella. Administra un solo paquete de acuerdos que vincula a todos los países. Revierte políticas proteccionistas, es decir, si yo no quiero que vengan a vender aquí en mi país aguacates, ¿verdad? Busca la manera de que eso no se dé en el país destino. No gobierna, permite que las naciones independientes fijen sus propios grados de protección, tanto para el medio ambiente como para los trabajadores en cuestiones de salud y de seguridad. Y administra muchos acuerdos de la Ronda de Uruguay, así como los convenios sobre adquisiciones gubernamentales y aviación civil. Y, por supuesto, supervisa la aplicación de los aranceles. Vamos a hablar acerca del comercio internacional. Este intercambio, ¿verdad?, que se da entre países. Debemos de tener algo claro. Cuando yo quiero llevar mis productos a otro país, tengo que cubrir los aranceles o los impuestos que ese país me está tasando para que mis productos lleguen al destino. ¿Sí? Los países pueden adoptar, por supuesto, políticas industriales o políticas tecnológicas o de competencia. Es importante también, ¿verdad?, que dentro de este comercio internacional yo me adopte al régimen cambiario o al tipo de moneda que el país destino utiliza. Por supuesto, también, ¿verdad?, hay que adoptar medidas de políticas monetarias y fiscales, es decir, si los productos que yo quiero llevar a, imaginemos, a China, ¿verdad?, y me entero que en este país hay un impuesto adicional que tengo que cubrir, pues tengo que adaptarme a las políticas fiscales de ese país. ¿Vale? Todo esto con la finalidad de adentrarme al comercio internacional, hacer que mi empresa desplace productos en otras partes del mundo. Vamos a hablar acerca de las ganancias. Y, ¿verdad? Estos son el fruto de practicar el comercio internacional. Y son ventajas de alguna forma el hecho de obtener utilidades derivado de la producción o de la generación de la venta de mis productos en otras partes del mundo. Y tenemos, ¿verdad?, precisamente derivadas
las ventajas derivadas de la especialización y del intercambio internacional referentes a las economías de escala, es decir, al hecho de que los costos decrezcan a medida que aumente la producción. Y es que al adentrarnos a un comercio internacional, probablemente conozcamos tecnología de punta y por lo tanto, ¿verdad? Si yo compro esa maquinaria que produce en cantidades mayores a la que tengo, pues voy a poder producir más a un costo menor. O, ¿verdad? Puede ser que yo me adentre a conocer nuevas materias primas y me sirva para abaratar también mis costos de producción. Acceso a consumidores a una mayor variedad de productos diferenciados. Y es que sí, al adentrarnos al comercio internacional, podemos ver que a nuestro país llegan productos, por ejemplo, de China, de Suiza, ¿verdad? Con tecnologías diferentes, con características diferentes, y esto precisamente le ofrece a los consumidores gran variedad de productos. La apertura comercial permite que empresas del extranjero entren al mercado nacional, originando una competencia. ¿Es importante la competitividad? Sí, es importante porque en la medida en la que haya una mayor competencia, el precio de los productos tiende a bajar. ¿Qué son los acuerdos concertados? La formación de una zona libre de comercio deberá establecer reglas claras y permanentes para facilitar precisamente el intercambio comercial, es decir, tanto la exportación como la importación. Usualmente estos acuerdos concertados se dan a través de los tratados de libre comercio y que nos ofrecen certidumbre, transferencia y acceso preferencial por sus ventajas geográficas, similitud de horario y reducción de los costos de transporte. También, ¿verdad? Nos puede facilitar el hecho de la existencia de nichos de mercado con alto potencial para la exportación. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos encontrar un nicho de mercado en China, ya que en este país consumen bastante el nopal, pero por las condiciones climatológicas del país, ellos no pueden sembrar y cosechar nopales. Entonces, ellos exportan desde nuestro país el nopal principalmente en polvo o deshidratado. Y por lo tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos un nicho de mercado en este país. Acceso permanente y seguro de exportaciones mediante la disminución de aranceles. Así es. Realmente los tratados de libre comercio lo que buscan es bajar el porcentaje más alto, ¿verdad? De aranceles, es decir, que se pague, ¿verdad? La menor cantidad de impuestos. Tratamiento preferencial de bienes originarios de la región con tendencia a promover la competitividad. Eliminación de cuotas por ventas de productos mexicanos. Y por supuesto, ¿verdad? La distinción de productos que son del país origen. Aquí podemos colocar un ejemplo, ¿verdad? El tequila, el mezcal. Seguridad jurídica para alentar la innovación. Es importante que las empresas, ¿verdad? Busquen siempre innovar, busquen tecnología de punta, busquen nuevos proyectos que los lleven a un desarrollo más competitivo y a posicionarse en un mejor lugar a nivel mundial. Le agradezco mucho su atención. Que pase usted una muy bonita tarde. Hemos concluido nuestras tres clases de macroeconomía.